Muy bien, buenas noches a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Guía Básica para Iniciar en el Mundo de la Inteligencia Artificial, que será dictada por el magíster Francisco Zamora Inúa. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida a cargo del supervisor de la Dirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control, el economista José Luis Vargas Ruiz. Muy buenas noches, señor Vargas, y adelante, por favor. Gracias, Jean-Paul. Buenas noches a todas y todos los presentes. Deseo darles la más cordial bienvenida a la conferencia Guía Básica para Iniciar en el Mundo de la Inteligencia Artificial. Esta noche contamos con un expositor de gran trayectoria, como lo es el magíster Francisco Zamora, que hoy nos brindará una introducción sobre el gran mundo de la inteligencia artificial y nos dará a conocer aspectos básicos que necesitamos saber para iniciarnos en este mundo digital. Quiero agradecer al magíster Francisco Zamora por su tiempo, dedicación y preparación para compartirnos su experiencia y conocimientos el día de hoy. Asimismo, agradezco también a las y los participantes por el tiempo empleado en conocer más sobre el tema de la conferencia. Sin más que decirles, les recuerdo que la Escuela Nacional de Control promueve la educación de calidad y la constante evolución de nuestras metodologías. Pueden conocer más sobre nuestras actividades en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Muy buenas noches a todos y todos los ponentes. Muchas gracias, señor Vargas, y con ello hemos culminado el acto protocolar de esta conferencia. A continuación, iniciaremos la conferencia Guía Básica para Iniciar en el Mundo de la Inteligencia Artificial a cargo del magíster Francisco Zamora Inú, quien es magíster en Matemática Pura por la Universidad Federal Fluminense en Niterói, Río de Janeiro, Brasil. Doctorado en Matemática Pura y con una especialización en Ciencia de Datos de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, matemático por la Universidad Mayor de San Marcos en Perú. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Ciencias Exactas, Biológicas y de la Tierra del Instituto Noreste Fluminense de la UFF, campus de San Antonio de Paula, en Brasil, con más de 15 años de docencia y los últimos 6 años en docencia universitaria. Realiza investigaciones con foliaciones complejas, geométrica compleja de diversas variables complejas, geométrica algebraica, estadística, ciencia de datos, análisis topológico de datos y cómo aplicar técnicas estadísticas, deep learning y sus aplicaciones al medio ambiente, finanzas y el derecho. Sin más preámbulo, muy buenas noches, Magíster Francisco. Adelante, por favor, con su presentación. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Lo escuchamos bien. Perfecto. Entonces, a ver, déjenme compartir. Sí, ya. Entonces, vamos a comenzar. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto volver aquí a presentarme, porque coincidentemente, exactamente un mes, el 11 de julio, me presenté sobre inteligencia artificial aplicada al medio ambiente. Y bueno, estoy aquí de nuevo con algo, digamos, un preámbulo, ¿no? Ya en esa ocasión hablé un poco de Big Data, inteligencia artificial y economía circular. Y en esta ocasión vamos a hacer algo más básico, ¿no? Porque a veces muchos se preguntan cómo empezar, de dónde estudiar, ¿no? Entonces espero dar al menos desde mi experiencia, al menos una indicación, ¿no? Que les pueda ayudar. Bueno, vamos a ver si. Entonces, parte de lo que expuse la vez pasada, que creo que es relevante para poder continuar, es, claro, sabemos que ahora tenemos muchos datos, ¿no? En datos de cualquier forma, datos visuales como imágenes y videos, o datos en formas de audio, ¿no? O también cuando nosotros hablamos y texto. Entonces, con esa gran cantidad de datos, cómo es que nosotros podemos utilizarlas para tener una información y según eso poder tomar alguna decisión? Entonces podemos comenzar respondiendo ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó y qué es lo que pasará? Entonces, digamos, un ejemplo general, si tenemos un negocio, digamos, ¿qué pasó con las ventas? ¿Nos fue bien? ¿Nos fue mal? Y una vez que ya se sabe eso, viene el siguiente paso, que es
con toda la información que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer para tomar una buena decisión? Entonces, es respondiendo ciertos datos, ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio, ¿qué pasó con las ventas? ¿Nos fue bien o nos fue mal? Y una vez que sabemos qué es lo que pasó, la razón, tenemos que ver por qué pasó eso. ¿Por qué bajó o subió? ¿No? Si hicimos algo bien, hicimos algo mal, atendimos bien al cliente o no. Y según esa información, la tercera pregunta sería, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con las ventas? Si seguimos así, ¿mejoraremos o nos irá mal? Entonces, con los datos, esas son las preguntas que debemos hacer para poder tomar nuestras decisiones. Las primeras dos opciones, la pregunta, mejor dicho, ¿qué pasó y por qué? Es lo que responde la analítica de datos. ¿No? Ahí eso es muy importante también, no solo saber el por qué ni qué pasó, sino también poder explicar a las personas. Y la parte, ¿qué pasará? ¿No? La diferencia entre las dos primeras y la segunda y la última es que la última es en el futuro. ¿No? Entonces, basado en lo que ha pasado y por qué ha pasado, que queremos inferir o queremos saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que sea probable, ¿no? Porque realmente lo que único que tenemos es una probabilidad de que algo suceda más que suceda otra cosa. Y eso es lo que viene a ser el data science, ¿no? Quiero ver cuál es la probabilidad de que mis ventas sean el 50% o el 20%, ¿no? Entonces ahí es lo que vamos a ver. Y para eso utilizamos algoritmos predictivos, regresión lineal o métodos de los gradientes o diferentes métodos que son parte de la inteligencia artificial. Y todo eso, todo lo que estamos viendo engloba lo que es el Big Data. ¿Sí? Yo en la conferencia anterior hablé más de estas cosas, lo abrí, entonces les invito a que entren a la página de YouTube de la Escuela Nacional de Control y puedan ver, ¿no? Fue el 11 de julio. Entonces, cuando empezamos en la ciencia de datos, si ustedes agarran cualquier libro o ven cualquier video de YouTube, les van a presentar algo así, ¿no? O sea, que la ciencia de datos es la interacción de las matemáticas con la estadística, con la ciencia de la computación y con los negocios claro, el comercio, ¿no? Y ahí vemos sus intersecciones, ¿no? Sus intersecciones, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Que la ciencia de computación con matemáticas y estadística es el machine learning. Bueno, un ratito vamos a hablar de eso. Entre matemáticas, estadística y los negocios es el data analytics. Y ciencias de computación con los negocios, el software tradicional. Y dentro de todo ello es el data science, ¿no? Entonces, si uno ve así, uno se asusta, ¿no? Realmente, porque o sea, tengo que saber todas esas cosas, o sea, tengo que ser un experto en todas esas cosas, y sobre todo, si uno quiere empezar, ¿no? Es decir, en los trabajos van a pedir todo eso, codificar, ¿no? Por ejemplo, la parte de computación, ¿en qué lenguaje? ¿No? Es conocido el C++, bueno, ya no se usa mucho, yo en la Facultad de Matemática en San Marcos lo hicimos ahí, programamos, pero ahora ya hay varios software en realidad, pagados y libres. Los más conocidos son el R y el Python. Sí, entonces esos son los programas que se utilizan más porque son libres. Y déjenme sacar esto de acá, no me deja ver. Bueno, entonces, no, este diagrama, si bien digamos es lo ideal, realmente lo que alguien que tenga todas esas cualidades es lo que le llaman un unicornio. Es algo difícil de encontrar. Perfecto. Entonces, ese unicornio es, digamos, el que va a ser experto en todas esas nociones, ¿no? Que puede haber, pero si realmente es por muchos años de experiencia, ¿no? Entonces, para alguien que quiere empezar, como que eso ya un poquito ya lo asusta, ¿no? En general eso nos pasa a todos. Pero hay otra manera de verlo, ¿no? Viendo el libro Cómo convertirse en un científico de datos, cómo construir una carrera en data science, este librito que aquí está, aquí a la derecha, las autoras dan este triángulo, en el cual no tienes que ser un experto en todo,
O sea, claro, tienes que tener nociones, ¿no? Digamos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso. En mi caso, yo tengo conocimientos de matemática y estadística, entonces lo que tengo que aprofundarme es un poco lo que es en comercio, ¿no? Entonces, la intersección de matemáticas, estadística y comercio me va a permitir tomar decisiones, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, la intersección. Pero digamos, entonces vemos, ¿no? Que aquí no necesitamos todo lo, como en el anterior diagrama. E igualmente, ¿no? Si tenemos aquí programación y base de datos, ¿no? Si yo tengo matemáticas y estadística, si sé matemáticas, pues me especializo en programación y base de datos, y la intersección es el machine learning. Veremos, ¿esto por qué? Porque realmente el machine learning utiliza programación, pero para programar utilizan técnicas matemáticas, ¿no? Utiliza álgebra lineal como autovectores, autovalores, también gradientes, ¿no? Que es en parte de cálculo, ¿no? Mucha probabilidad, ¿no? Y viceversa, si yo, un programador, para poder hacer machine learning, tiene que aprender probabilidades, tiene que aprender álgebra lineal, ¿no? Entonces, es, es, es una correspondencia ida y vuelta, ¿no? Si sé matemáticas, estudio programación, y si sé programación, estudio matemáticas. La intersección es el machine learning. Y lo mismo pasa, si sé de comercio y sé programar, la intersección nos va a dar el Business Intelligence, ¿no? Entonces, recomiendo a todos, si pueden conseguirse este libro, es muy bueno. No esperen códigos, que no se trata de códigos, ¿no? Les explica cómo empezar, qué es lo que se va a ver, da la diferencia entre científico de datos, ingeniero de datos, un data analytics, explica muy bien esas cosas. Tiene entrevistas, por ejemplo, a personas que han trabajado en Airbnb o en Google, y ahí va contando, ¿no? ¿Qué recomendarían a alguien que está empezando? ¿No? ¿Cuál es el perfil, ¿no? En qué tienen que enfocarse, cómo, una vez que ya sabes cómo venderte para las empresas. Sí, es muy bueno este libro, ¿no? Entonces, que saca unas ideas para, como el objetivo de esta conversación entre ustedes es eso, es una pequeña introducción, uy, les recomiendo eso, ¿no? Entonces, vamos con la primera parte, ¿no? Que sería matemática y estadística, ¿no? Entonces, aquí sí, realmente, eh, digamos, podría dividirlo en una parte, ¿no? La primera parte es utilizar realmente fuertemente la estadística, y entonces utilizamos lo que es la probabilidad, ¿no? Entonces, para quien tiene nociones o no, o quien no sepa, este es el teorema de Bayes, es uno de los más importantes en la matemática. Y bueno, esta también es la función de la campana de Gauss. Entonces, ahí vemos cómo están relacionadas las matemáticas y las estadísticas. Pero por otro lado, también tenemos que saber programar. Entonces, aquí este es el símbolo del programa R, este es el símbolo de Python, ¿no? Y vemos las cosas que tenemos que saber, ¿no? Entonces, lo que es los términos estadísticos son la media, la varianza, el análisis de regresión. Lo que es en programación es que tenemos que saber, bueno, lenguaje R, ggplot, SAS, entonces, todas esas cosas. Entonces, antes digamos, de continuar, lo único que debes saber a nivel básico, ¿no? Debemos saber qué técnicas hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si no sabemos que algo existe o que se puede hacer, no podemos usarlo, ni menos pensarlo, ¿no? Por ejemplo, cómo Google, cómo Netflix, para cada persona le elige, ¿no? Le elige sus gustos, ¿no? De si es acción o si es terror, ¿no? Entonces, si un científico de datos no sabe qué técnicas utilizar, no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, en esa parte es lo que se utilizan los clústeres o las agrupaciones, ¿no? Hay los métodos de K-medias o el PCA, que es análisis de componentes principales, que es lo que va a servir, lo que más adelante vamos a ver, es parte de lo que se llama el análisis no supervisado, ¿no? Nos van a dar datos y vamos a ver las características en común y los vamos a clasificar, ¿no? Esa es más o menos la idea de lo que es el análisis no supervisado, ¿no? Y también, la segunda parte es cómo saber aplicar, ¿no? Entonces, claro, podemos saber, es como las personas.
digamos, los ingenieros o las personas que han llevado cálculo, ¿no? Entonces, digamos, el cálculo integral, en técnicas de integración. Hay bastantes técnicas de integración y un problema puede salir en 2 líneas con uno, como puede salir en 10 líneas con otro. Claro, los dos van a llegar a la misma respuesta, pero lo que sí queremos es optimizar el tiempo, ¿no? Ese es el costo, ¿no? Cuando me refiero a costo es al tiempo, no solamente en dinero, ¿no? El tiempo que demora en correr el programa, ¿no? Entonces hay que saber cómo aplicarlos. Y también hay que saber, debido esta es más práctica, ¿no? Saber cómo elegir cuál probar. Entonces, es importante que el científico de datos pueda evaluar qué técnica va a funcionar o no. Y si para eso es la experiencia. ¿No? Con la experiencia puede ver, ya, de estas 2 o 3 técnicas, esa es la que pues, puede resultar más que otras. Se, se me colgó, creo. Ah, no, está bien. Entonces, los problemas que vamos a poder ver. Pues aquí voy a usar mi pizarrita. Lo que tenemos que es caracterizar una realidad latente. Pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es una realidad latente? ¿No? Una realidad latente es, vamos a ver si me deja avanzar. Ya. Esa imagen es una realidad latente. Más precisamente, es las cosas que tenemos en nuestra vida, ¿no? Tenemos personas, tenemos, digamos, aquí están en una mansión, tenemos bastantes cosas, objetos, ¿no? Animales también por ahí debe haber. Entonces, lo que ahora llamamos una realidad latente es lo que se conoce, digamos, en estadística o antiguamente como población. A ver, quiero regresar. Ya. Entonces, esto, vamos a ver si aquí está. Ahora, ¿dónde está? Ya, esto es lo que nosotros le vamos a llamar a nuestra población. Sí, pero a saber, la población puede ser no solo de personas. No me deja ver aquí donde estoy apretando. O sea, puede ser personas, objetos, por ejemplo, carros, o animales. Sí, o sea, eso es, a veces mucha gente piensa población que solo se refiere a personas. Y no necesariamente. Va a ser nuestro objeto de estudio, ¿no? Entonces, cuando yo quiero caracterizar, es más que nada ver sus propiedades, ¿no? Sus características o saber sus propiedades de la población. Propiedades. Entonces, digamos, ¿no? Una persona, no sé, un actor, o qué sé yo, o el actor de Iron Man, ¿no? Robin Downey Jr., creo que es. Entonces, ¿qué podemos sacar sus características de él? Que es hombre, ¿no? Creo que es un 80, ¿no? Y es actor. Sí, o sea, esas características son los que nos van a ayudar según el estudio que nosotros queramos hacer. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros podemos tener eso, ya podemos explorar e indagar los elementos de una teoría. Podemos modelar un fenómeno. Qué sé yo. Uy, de nuevo se fue. Entonces, ese es el problema que nosotros podemos ver, ¿no? Como dije en este caso de actor, ¿no? Si eso, ¿dónde podríamos servir? En los agentes. En sus agentes, digamos, ¿no? Una película necesita un actor que va a hacer estas cosas, el perfil del personaje, ¿no? Entonces, ahí vemos todos los actores, digamos, que si va a ser un guerrero, ¿no? Tiene que ser fornido, tiene que ser de tal altura y tal, ¿no? O si va a ser una heroína, ¿no? Entonces tiene que ser una mujer de determinado lugar, entonces tiene que ver todas esas características, ¿sí? Entonces, de esa manera, eso es lo que significa caracterizar una realidad latente. Sí. Y sabiendo eso ya podemos modelar fenómenos aleatorios. No quiero entrar en mucho detalle, ¿no? Entonces la idea es solamente la idea de la conferencia es solo dar una pequeña introducción a lo que se puede hacer. En esta parte es lo que hemos hablado de estadística, ¿no? Entonces, como mencioné, esta es la realidad latente o nuestra población. Solo que ya lo he hablado con palabras, ¿no? Pero si nosotros queremos ver las características, entonces
Bueno, puedes poner aquí que necesito escribir. ¿Cuáles serían las características de una población? Veamos, ¿no? Vamos a ver si me deja aquí. Bueno, no me está permitiendo escribir. Creo que aquí debe haber la opción de escribir. Bueno, entonces lo diré. No. Así como mencioné su altura, si es actriz o su género, que es hombre o mujer, entonces podemos nosotros una población caracterizar por la media poblacional. También hay otros parámetros que se llaman, que es la varianza poblacional, la población, proporción poblacional, los parámetros beta 1, beta 2, beta I, que son utilizados en modelos econométricos. También lo que hay los coeficientes en los modelos de series de tiempo. ¿Sí? Esas van a ser nuestras características estadísticas en una población. Bueno, me he quedado congelado aquí. No sé si se me escucha. Sí, señor Zamora, lo escuchamos. Sí, pero a ver, vamos ya. Sí, entonces eso es lo que quería mencionar respecto a estadística. Vamos a continuar. Claro, en esta parte, a lo que se refiere de programar y base de datos, es que, como les comenté, hay programas libres, el R y el Python, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otro programa que se llama Julia, que tal vez no es tan divulgado. ¿Y qué pasa si en una empresa solo trabajan con Julia, ¿no? Y usted sabe programación en R nada más? Entonces, lo que se debe tratar es que hacerlos cuando dice escribir un código limpio, es sin mucha complicación, de tal manera que sea fácil la traducción a otro lenguaje, ¿no? Esa parte de traducción me gustaría que puede quedar claro, por ejemplo, si yo quiero casa, ¿no? O sea, tengo el objeto que representa una casa. En el lenguaje, en el idioma español, castellano, es casa, pero si nos vamos al inglés es house. ¿No? Entonces, esa traducción me refiero. Podemos considerar el español como R y el inglés como Python. Entonces, casa es un objeto que en un lugar sí en español sí se casa y en otro sí se house. ¿No? A esa manera, o sea, si yo tengo escrito la casa es blanca, en inglés sería the house is white. ¿No? Entonces, esa manera limpia de poder pasar de un lenguaje a otro lenguaje es lo que se trata en este caso. Puedes seguir, por favor, con la siguiente diapositiva. Y ahora, eh, sobre cómo aprender. Como mencioné, hay bastantes realmente, y es a veces hasta sofocante, la cantidad de información. ¿No? Yo voy a recomendar solo dos canales de YouTube que sirven bastantes, ¿no? Si no, si no hay medios económicos para estudiar, son el de Rafa González. Ahí tiene, si ustedes entran a la lista de reproducción, tiene cursos para empezar en Python, tiene cursos para empezar en R, y son mano en la masa, ¿no? O sea, ahí hace un código para, tienen paquetes para ordenar los paquetes según el pedido, ¿no? Entonces es muy, muy bonito. Luego, en el otro lado también es ya para ver Machine Learning con Python. Recomiendo empezar unos cuantos nada más, porque van a ver que van a encontrar muchísima información y tal vez por querer aprender a veces nos sofoquemos. Eso es en lo caso es estudiar gratis. Por favor, puedes seguir con la presentación. Ahora, si se quiere estudiar con certificado, hay el Coursera, ¿no? Entonces, solo que en Coursera hay dos opciones, ¿no? El gratis, pero el gratis te da 7 días y no tienes la opción al certificado, ¿no? O sea, ni a las pruebas. Si quieres el certificado, varían los precios, pero algunos están $45, que para muchos a veces no podemos pagar. Pero hay una opción. Si ustedes ven en la imagen, debajo de inscrito, ya estás inscrito. Abajo dice ayuda económica disponible. Ustedes pueden entrar, darle clic ahí y ahí les va a pedir que expliquen por qué. Por qué este curso les va a servir. Y si ustedes pueden pagar, ustedes les va a pedir su trabajo, su rango de edad, ¿no?
su rango salarial anual, ¿no? Entonces ustedes pueden poner cuánto ustedes podrían pagar, ahí ya está en su disponibilidad, puede ser cero, no hay ningún problema, y ponen, ¿no? Este curso me va a servir para que escriben, mandan, y en 2 semanas le dan la respuesta. Y muchas veces el caso es afirmativo, ¿no? Y te permiten estudiar con certificado. Claro, te dan un tiempo, ¿no? Generalmente es un mes. ¿No? Por ejemplo, sí necesitas pedir ayuda, ¿no? Pero el siguiente, por favor, que es el de la Universidad de los Andes, que es un curso de Python, o sea, esto es para empezar, este sí es gratis, aquí es solo inscribirse, no hay que pedir ayuda económica, o sea, es gratis, ¿no? Digamos, podrían comenzar con ese es más básico. El otro es ya Deep Learning, ¿no? Con uno de los profesores más importantes del tema, ¿no? ¿Puedes seguir, por favor? De ahí, vamos a ver estas figuras empezando por la izquierda, ¿no? Que dice, el esfuerzo de muchos científicos, uno de los mayores desafíos tecnológicos, todo esto para entregar el Internet. O sea, vean todo el esfuerzo que se hace para que una persona, Billy, juegue con su celular a hacer el FaceApp, ¿cómo se va a ver como mujer? Ahora, yo les pregunto a los asistentes, ¿ustedes creen que realmente el Internet se hizo para eso? No. No, el Internet se ha hecho para mejorar la comunicación entre personas de distintos lugares o para trabajar en conjunto, ¿no? Pero de ahí se pueden hacer cosas como eso. ¿Sí? Es el FaceApp, utiliza tecnología artificial, redes neuronales, realmente. Entonces, es algo que nosotros hemos usado mucho, pero sin saber qué hay por detrás de eso, ¿no? Con esa tecnología, ahora ya ha salido, solo quiero comentar, eh, algo bien, bien curioso, ¿no? Cuenta que eran una pareja, ¿no? Y fallece una de las personas, ¿no? Y la chica, no sé si ella o conocía a un programador, le dijo, mira, yo tengo todas mis conversaciones, digamos, del WhatsApp, y basadas en las respuestas a mis preguntas, a lo que le comentaba, quisiera que hagas un chatbox en el que yo pueda hablar y me responda como si fuera la otra persona. Y sí se hizo. O sea, digamos, ¿no? Nosotros tenemos a alguien querido, ¿no? que te habla de cariño o tú le puedes bromear, ¿no? O sea, ahí el código, ¿no? Con cada persona tiene un código, ¿no? Y se va, se... Ahora, ni podemos decir que se fue a otro país porque con la tecnología nos podemos comunicar, digamos, se va en el sentido de que fallece y no lo puedes aceptar o quieres recordarlo, ya hay esa tecnología, ¿no? Puedes, según los chats, según la manera que cómo te responde, entonces ya podrías tener una conversación con su imagen, digamos, ¿no? Bueno, con la idea de esa persona. También, no sé si han visto, es dar vida a las imágenes, ¿no? Hay varias fotos de Einstein que han sido convertidas en videos y cantaban, ¿no? En música, o les daban color, ¿no? Todas esas cosas ya son posibles gracias a la inteligencia artificial, en particular a las redes neuronales, ¿no? Entonces, ¿puedes seguir, por favor? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestros avances? De la izquierda, a través de muchas fotos de mujeres con cáncer de mama, pero fotos desde el inicio, ¿no? Fotos desde el primer examen hasta 5 años después, donde se desarrolló el cáncer, y a través de miles, 20.000 imágenes, el, el programa fue entrenado, así se la palabra entrenado, para detectar, ¿no? Y gracias a eso se puede identificar si una persona va a tener cáncer de mama en el futuro a través de una foto reciente, ¿no? Creo que eso ya lo vi en una de las conferencias aquí también dadas, pero siempre es bueno resaltar eso, ¿no? Entonces también fue utilizado mucho lo que es el coronavirus, ¿no? Para hacer ciertas políticas. Y luego el de la derecha, eh, es algo tal vez que parezca muy simple, o sea, es un robot asistente que adivina lo que tú quieres. A ver, vamos a pensar qué nos podría servir eso. Digamos que tú llegas a tu casa y ves y se te cae y ves que una mesa está por caerse o quieres mover una mesa, ¿sí? Entonces,
tú vas a moverla, inmediatamente tu amigo o alguien ve que quieres levantar o mover la mesa y te ayuda, ¿no? Eso es algo que nosotros hacemos. Y eso es lo que hace este robot. Entonces, el hecho es fácil, pero ver cómo le enseñamos a un robot a que solo viendo a la persona adivine qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, ya, Miguel va a recoger la mesa que es pesada, ¿no? Va a cargar la mesa que es pesada, entonces voy y lo ayudo. Entonces, esas cosas con inteligencia artificial ya se está consiguiendo. Como les digo, en un principio puede parecer algo simple, pero no, si nosotros vemos es que tú hagas las cosas y ya te va a ayudar el robot, ¿no? Y el robot ya sabe, ¿y cómo sabe? Ve tus gestos, ve lo que vas a hacer, ve a qué estás yendo, ¿no? Entonces, pero no, eso no es magia, es entrenamiento, ¿no? Entonces, puedes seguir, por favor. Bueno, entonces, la inteligencia artificial es la idea de hacer cosas humanas, que las máquinas hagan eso. Pero ¿cuál es la diferencia con un simple robot que abre y cierra cajas, digamos, ¿no? Que por ejemplo, ¿qué pasa si pasa una caja? Ya, abre y cierra. O abre y coloca, digamos, ¿no? Cierto, algo en el interior de la caja. Pero si tú le mandas una caja chica o no hay caja, igual, él va a hacer el mismo movimiento y va a colocar el mismo movimiento. Esa es la gran diferencia entre lo que es inteligencia artificial y el machine learning. En el machine learning, bien, su tradición sería aprendizaje automático, ¿no? O aprendizaje de las máquinas. La máquina va a aprender que no hay un objeto, entonces no va a colocar nada, ¿no? Y eso es algo que realmente hacemos los humanos, ¿no? O sea, si vemos que no hay caja, no voy a poner, ¿no? Entonces, esa es la idea muy, muy que quiere ser la inteligencia artificial. ¿Puedes seguir, por favor? Digamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un recibo, ¿no? Y entonces, nosotros queremos extraer datos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Intentando programar. Bueno, vemos la planilla y vemos a qué lado está la fecha, ¿no? Vemos a 10 centímetros abajo, a la derecha, a la izquierda, ¿no? Y entonces ahí nosotros queremos ver la fecha en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos detectar, ¿no? Primero, donde diga fecha, ¿no? En inglés es date, ¿no? Entonces, si para detectar cada letra ahí vemos esa opción, la opción uno, ¿no? Si es una línea vertical es un uno, si es inclinada, vertical es n. Entonces, ya con mucho esfuerzo lo puedes hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que eso es solo para cierto tipo de recibo, ¿no? Por ejemplo, el de la parte superior izquierda, que es el A, solo para eso. Y si tú quieres hacer el B, por ejemplo, la fecha está en diferente lugar. Sí, entonces también tendrías que hacer lo mismo para B. Entonces, la idea de inteligencia artificial, bueno, perdón, aquí ¿qué es lo que hacemos? Nos reglas. Nos hacemos, pasa esto y tenemos resultado. O sea, con los datos más reglas tenemos el resultado. Pero como les digo, ¿no? Si tenemos varias planillas o miles, no podemos hacer eso en cada una, ¿no? Entonces, ahí es lo que realmente nos preguntamos. Y si de cierta manera la computadora puede entender dichas reglas, entonces es ahí donde aparece el aprendizaje matemático, aprendizaje automático, perdón. Donde en vez de programar, o sea, les damos la planilla. A eso se llama entrenar. Tú le das al algoritmo el dato y la respuesta, ¿no? Eso es lo que se llama aprendizaje supervisado, porque ya le das el dato y le das la respuesta. Cuando le das la respuesta es que estás entrenándoles supervisado, ¿no? Y a través de eso, el algoritmo va a entender la regla. Sí, esa es la diferencia. Antes, ¿qué era? Tú le dabas las reglas, los dabas los datos, o sea, con este dato le ponías unas reglitas y hacías el resultado. Eso te sirve para un modelo, pero si agarras otro, ya no te sirve. Tendrías que hacer otras reglas con otros datos y te daría el resultado. En este caso no, tú traes las diferentes boletas, das los resultados y ya te viene el algoritmo, te da las reglas, ¿no? El siguiente, por favor.
Y eso ya se hizo. Google AID, la inteligencia de Google, ya lo hizo. Ustedes les dan las diferentes tipos y ya sabe dónde va a estar la fecha. O sea, claro que Google tiene una base de datos enorme, ¿no? Entonces ya sabe, con eso ya entrena y la computadora sabe en qué lugar está la fecha, ¿no? Los patrones de escritura. Todo ya identifica. Siguiente, por favor. Ya, perfecto. Lo escuchamos. Ya, perfecto, perfecto, gracias. Entonces, aquí lo que el business understanding o la comprensión del negocio más que nada, que es la tercera parte del triángulo, ¿no? Es más que nada para poder entender, ¿no? ¿Por qué se va? Ese es el por qué, ¿no? Como dijimos la primera parte, ¿no? Que era el qué pasó y el por qué pasó. Esa es la parte de analítica de datos o Data Analytics. Es por qué se van nuestros clientes, ¿no? Entonces, hay programas, por ejemplo, en el Netflix o en las empresas telefónicas, ya se puede predecir cuándo un cliente va a dejar, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Yo digo, Miguel, ya, qué sé yo, falla mucho mi operadora, ¿no? No tengo internet. Y ellos ya pueden predecir qué será en mis recargas, de repente ya no recargo hace tiempo, o no llamo mucho, o qué sé yo, mi paquete de datos ya no es mucho. Entonces ellos llaman y antes de que yo desista, me dan una oferta. No, mire, le vamos a dar el doble de internet o algo así, ¿no? Y a veces uno puede pensar, uy, justo que iba a llamar para cancelar, me dicen eso. Que me escucharon o se la solieron o adivinaron. No, no han adivinado. Simplemente hay un algoritmo que en base a tus recargas, en base al tiempo que estás en el teléfono o que en base al tiempo que utilizas los datos de internet, les identifica si estás recargando mucho o no. Y entonces, en base a eso, es más probable que te llamen a ti o a que llamen a otra persona. Y eso ayuda bastante porque, digamos, si tienes algo básico, digamos, si tienes 1000 clientes nada más, no vas a estar llamando a todos, ¿no? Te conviene llamar a quienes están por irse. Entonces, ahí es donde ahorras mucho tiempo, ¿no? Ese es más que nada el business understanding, ¿no? Que es la comprensión del negocio, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ese es el flujo, ¿no? Cómo es que se entienden los negocios, entender los datos, preparar los datos, hacer el modelo, lo evaluamos, ¿no? Y de ahí el desarrollo, ¿no? Y ese es todo el ciclo que se da en esta parte. Y bueno, voy a recomendar este librito, aunque esté en alemán. Se pueden ayudar con el traductor de Google, porque realmente puede ser mucho esfuerzo, pero vale la pena. Porque de todos, no es que haya leído todos los libros, ¿no? Pero este librito te da de una manera muy didáctica, te explica las cosas como datos o algoritmos o los métodos del aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces, cuando hablamos de técnicas de aprendizaje, ¿no? Y lo que les mencioné, ¿no? Entonces, cuando damos la respuesta, es el análisis supervisado. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros queremos clasificar, tenemos abejitas, ¿sí? Y queremos clasificar, hay 5 tipos de abejas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero que mi programa, con la cámara, si ve una abejita, ya me diga automáticamente a qué clase pertenece. Claro, suponiendo que solo haya 5. Entonces, qué es lo que podemos hacer? Digamos nosotros, ¿no? Tenemos 2 hermanitos, uno chiquito y uno más grandecito. Entonces, a nuestro hermanito pequeño, yo le voy a dar fotos, sí, digamos 100 fotos de abejitas, de las abejitas, con sus respuestas. ¿Sí? O sea, decir, esta abejita primero es de cierta especie. Entonces yo ya le estoy dando las respuestas, ¿no? Y él va a clasificar. Pero de las 100 solo va a usar 70. O sea, de las 100 fotos solo va a hacer 70 y con esas 70 las va a clasificar. Ya, esta abejita, qué sé yo, su ala es más grande que su cuerpo, entonces al tipo 1.
o al tipo 3. ¿Sí? Pero si tengo 100, ¿por qué hago esa separación? Es que porque con esas 70 va a entrenar. Y como yo ya le di las respuestas, a eso se le llama aprendizaje supervisado. Entonces, ya con las 70 practica y con las otras 30 lo va a testar. No sé cómo se dice en español, creo que es testar, el testing. Entonces, agarra una foto, ahí él ve y ya lo clasifica, ¿no? Y así hace con todos, ¿no? Y luego, ya, ya que tú ya sabes la respuesta, porque recuerda, de las 100 tú sabes la respuesta. Con 70 practicas y con 30 verificas, ¿no? Entonces, y ahí ya ves realmente cuántas realmente se acertaron o no. Entonces, ahí, digamos, no hay mucho, no es muy complicado porque ya tienes la respuesta. Digamos, el que es un poquito más complicado es el no supervisado. En no supervisado, recuerden que teníamos dos hermanitos, ¿no? Al chiquito le di las 100 fotos y la respuesta, ¿no? Estas abejas pertenecen a este grupo. Al mayorcito no. Le voy a dar las 100 fotos y que él mismo vea y los separe, los, em, los clasifique. Ah, él va a llegar y digamos, ¿no? Va a clasificar todas las que tienen alas más grandes que su cuerpo, ¿no? O si hay abejitas que tienen una línea en la cintura, va a clasificar todo. Entonces, ese se llama no supervisado porque efectivamente, igual le doy 70 de las 100. Efectivamente, nadie le está supervisando. ¿Sí? Él mismo, al ser mayor, pienso yo que va a poder identificar eso. Entonces, a eso se trata el aprendizaje no supervisado. Y la misma idea, practica con 70 y con las 30 verificas, ¿no? Y conforme vas viendo, si has acertado, bien, y si no, ves por qué. No digamos, ¿no? Estas dos tenían el ala más grande que su cuerpo, pero uno tenía en la cintura un color negro y el otro no tan negro, ¿no? Digamos, esa era la diferencia. Entonces, esas son las diferencias entre supervisado y no supervisado, que en un curso de ciencia de datos es, digamos, lo principal, perdón, inteligencia artificial es lo principal que se ve. Y el por refuerzo no es tan visto, o sea, es un poquito, se necesitan más cositas, entonces por eso a veces muchos cursos solo prefieren enfocarse en supervisado y no supervisado. Ah, y unos ejemplos, ¿no? En supervisado hay el regresión lineal, el método del descendiente por gradiente, ¿no? En no supervisado hay el de K-medias, luego también hay el de análisis de componentes principales, no solo son nombres para los interesados, ¿no? Y bueno, y termino esta parte para el aprendizaje por refuerzo. Como dice por su nombre, es como si tuviéramos un perrito. Si yo quiero que el perrito me dé la pata, ¿qué es lo que hago? Digo, pata, pata, y cada vez que me dé la pata le doy una galletita. ¿No? Eso es por refuerzo. O sea, das premio si hace lo que tú quieres. Digamos, brevemente sería eso lo que es por refuerzo, ¿no? Se aplica, por ejemplo, en los juegos, en los videojuegos o en el ajedrez. ¿No? ¿Por qué? Porque cada vez que muevas una ficha, si pierdes no hay premio, y si ganas hay premio, ¿no? O si has movido bien. Esa es más que nada la idea de aprendizaje por refuerzo. Y ahí, bueno, voy a concluir la presentación. Eh, esta parte la hablé en la primera presentación, si ustedes desean, la pueden ver con más calma. Y para la base de todo esto son los algoritmos, ¿no? Los algoritmos van a ser un conjunto de órdenes, de instrucciones que uno debe seguir. Tú le das una entrada y esa entrada sigues unos pasos y te da un resultado. Por ejemplo, receta para hornear panqueques, ¿no? Entonces la entrada va a ser los ingredientes, las reglas de acción va a ser todo lo que nosotros tenemos que hacer y la salida va a ser 12 panqueques, ¿no? Ahí vemos en los ingredientes está al final una pizca de sal. En las reglas de acción, en el 5 dice a fuego medio. No, son esas cosas que si uno le da a una persona, entiende. En una pizca de sal es algo poquito nada más. Pero si yo le doy a un chef robot, no va a saber que es una pizca. Tiene que entender cuántos gramos. O sea, tenemos que ser explícitos como si nosotros queremos programar. Sí, eso es lo que estaba mencionando, ¿no? Claro, si nosotros tenemos las órdenes, tenemos que ser claras, porque un robot no va a entender lo que es pizca, fuego medio o marrón dorado, ¿no? Entonces, también el siguiente ejemplo es un algoritmo que se da para poder salir de un laberinto, ¿no?
tenemos dos amiguitas que son personajes del libro, entran a un laberinto, en un jardín, y quieren salir. Entonces, después de caminar, se dan cuenta que no les lleva a ningún lado, y entonces dice, ah, ya, vamos a colocarnos en una pared y nos vamos a la parte derecha, a lo largo de la pared derecha, y llegan a salir realmente, ¿no? Sí, como ven ahí, ¿no? Entonces empiezan en el lado inferior derecho, van solo por la derecha, ven que al final tienen que regresar, pero igual se demorarán, pero llegan a salir. Entonces, eso funciona con personas. Pero solo decir eso es suficiente. O sea, ¿qué pasaría si hay ciclos en el, si, digamos, si llega a un lugar cuadrado, ¿no? Entonces, un robot va a seguir siempre a la derecha, siempre a la derecha, y va a seguir en el mismo lugar, ¿no? Entonces, nunca va a poder salir. Si entonces vemos, ¿no? Si a ese robot le damos que siga por la derecha, va a seguir en ese ciclo, ¿sí? Y él no va a percibir que regresa al mismo lugar, ¿no? Entonces, por eso la automatización no es suficiente. Es entonces donde vemos que la inteligencia artificial se le da la habilidad de ver, que es la computer vision. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Para poder moverse, que es la robótica. Siguiente, por favor. Poder leer los mensajes de texto, que es el Natural Language Process, que es el procesamiento del lenguaje natural. Y el siguiente, por favor. Y es la habilidad de escuchar, ¿no? Es cuando estás en el Google y aprietas y hablas y ya sabe, te reconoce lo que hablas, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, esos son libros que utilicé en la exposición anterior. ¿Puede pasar, por favor, todos? Sí, son libros de matemáticas, libros de un poco de filosofía. Eso es más que nada para entender el lado de cómo en la humanidad necesitamos aprender esas cosas para seguir evolucionando. Siguiente, por favor. Sí, el siguiente. El siguiente son más que nada ya para entrar ya a programación, todo eso. Habla de R, de TensorFlow, que es ya más inteligencia artificial, un poco de blockchain, eh, el Internet de las cosas, ¿no? Y bueno, te termino diciendo en la siguiente diapositiva, es la frase que utilicé, que es la mejor inteligencia que para cuidar el medio ambiente y en general no cuesta dinero, ¿no? Sino cuesta educación. Bueno, con eso termino y muchas gracias por la oportunidad de poder hablar. Pido disculpas por los inconvenientes que tuvimos por la red y espero que haya sido útil para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Zamora, y procedemos ahora a las preguntas. Muy bien, a ver, nos dicen lo siguiente. Con el software R o Python, ¿se puede ordenar, limpiar y analizar datos de índole financiera con la finalidad de identificar transacciones correctas? Sí, 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 muchas gracias por su pregunta. De hecho, no solo con eso, sino con cualquier programa, Julia, y hay otros, Wacom también, que se da en el curso de aquí de Inteligencia Artificial de la Escuela Nacional de Contraloría. Y en general, lo que se hace para el entrenamiento, no solo en lo que es financiero, sino incluso me preguntaron también cómo detectar la corrupción. Lo que pasa es lo siguiente, es el entrenamiento. Tú le das documentos buenos, sí, o sea, documentos que están bien escritos, y el programa te lo va a aprender con eso. Y entonces, ya, pero tienes que tener bastantes datos, ¿no? O sea, mientras más datos, mejor. Y una vez que ya le entrenas con eso, tú le das un documento, una planilla de Excel o cualquier cosa, y te lo va a clasificar. Pero antes, hay un pero, y esto ayuda para acabar con el mito que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a las personas.
claro, también no es del todo falso, porque la inteligencia artificial realmente va a quitar empleos, pero va a generar muchos más. ¿Cuál es el problema? Lo va a hacer eso en países desarrollados o que ya están con un plan de inteligencia artificial, ¿sí? Ya más desarrollado. En países que recién están empezando con el nuestro, va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque se va a necesitar gente que sepa, ¿no? ¿Y a qué me voy? Por ejemplo, si usted tiene su planilla de Excel con los datos y usted manda de frente, va a haber error. ¿Por qué? Esa es la parte más tediosa de lo que es el análisis. O sea, ¿por qué me refiero? Porque tienen que estar en el mismo, la misma forma. Si están en mayúscula, todos tienen que estar en mayúscula. ¿No? ¿Qué pasa si hay, digamos, 1000 datos en mayúscula y dos en minúscula? Va a dar un error. O basta que haya uno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero pasarlos a mayúscula o minúscula, según como quieras. Ahora, en datos financieros, donde hay puntos, tanto sea la decimal o por miles, ¿qué pasa si hay digamos que solo decides puntos, ¿no? Puntos y abajo hay una coma? Entonces también tienes que organizarlo, tienes que uniformizarlo, ¿no? Y también si quieres juntar datos o quieres ordenar, o sea, esa es la primera que se dice limpieza de datos, ¿no? Por eso realmente se dice que un data science se pasa, digamos, si es 100 días en todo el proceso, los 80 o hasta 90 días va a ser eso, limpiando, limpiando. Y eso, eso es donde estamos nosotros, ¿no? O sea, tenemos que ver las comas. Esa es la primera parte, ¿no? Y ahí es donde entra R y Python, ¿no? Porque hay programas, hay librerías que nos van a ayudar para hacer eso, ¿no? Espero que no me haya salido de tu pregunta, pero esa es la idea, ¿no? O sea, sí nos permite evaluar y ver dónde hay corrupción, todo por la manera de entrenar, pero como te dije, tú tienes que darle ya hojas buenas, ¿no? O sea, que ya estén corrigidas. Ahí va a estar, a lo que me refiero, ¿no? Que todas estén si es con mayúscula, todos con mayúscula, si es con punto, solo con punto. Por ejemplo, tú tienes tu DNI, ¿no? Tu DNI, si tú tienes dos DNIs, no tiene sentido sumarlos. Sí, o sea, ese DNI no le estás considerando como número, pero te puede aparecer como número. Entonces tienes que cambiarlo de número a carácter, ¿no? Entonces, esas cositas es lo que hace el científico de datos, ¿no? O el analista de datos, ¿no? O el ingeniero de datos. O sea, estas son cosas básicas. De ahí tiene diferentes cargos, pero eso es lo básico que tiene que hacer. Y eso es lo más trabajoso. Y una vez que ya lo limpias, ahí sí puedes entrenar a tu modelo. Espero que haya conseguido responder tu pregunta. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente consulta. Nos dicen, ¿qué pasaría si los software que ofrece el mercado no satisfacen nuestras expectativas para analizar grandes volúmenes de información? ¿Tendríamos que reunirnos con un programador para trabajar en una herramienta que sí nos sirva? Entonces estás hablando del Big Data, que el Big Data es, digamos, ya a lo máximo, ¿no? O sea, estamos hablando de millones y millones de datos, que es lo que hay en Google y en Amazon. En eso lo que se tiene que ver digamos, computadoras que tengan mayor capacidad. Lo que Google ha podido hacer es dar el Google Colab. No sé si ha escuchado. Google Colab es una plataforma, es un notebook. Cuando me refiero a notebook es donde tú puedes digitar. Es online. O sea, no tienes que instalar ni nada. Pones Google Colab y ahí pones los códigos y ahí utiliza la RAM de la nube, no la RAM de tu computadora, ¿no? Entonces ahí te va a permitir manejar grandes datos. Ya, si tienes muchísimos datos, bueno, ya según la empresa, tienen que ver, ¿no? Si vale la pena invertir en tener computadores más grandes, ¿no? Bueno, también no es, y ya está, ya hay, aunque no hay mucho, es la computación cuántica, ¿no? Que eso permite hacer, digamos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si en la computación normal se demora hace una operación una sola cosa, en la computación es dos a la cantidad de cosas, ¿no? Si es una cosa, dos a la una. Si es dos cosas, el otro es cuatro, ¿no? Si es tres cosas, el otro es ocho. Entonces la computación cuántica te permite hacer más cosas en menos tiempo. Pero como todo lo novedoso, por ahora no es muy accesible a todos, ¿no? Ya en el futuro, cuando ya sea más conocido, ya debe ser más accesible para la gente.
Muy bien, nos hacen otra consulta más ya para ir cerrando este bloque de preguntas, pero antes comentarles a las y los asistentes que en este momento se ha compartido un link donde pueden encontrar una breve encuesta de satisfacción y así ayudarnos a mejorar con estas conferencias que venimos dando de manera gratuita. Bien, nos dicen lo siguiente. Por lo general, el mercado ofrece software para analizar datos de un lenguaje de programación bastante complicado. ¿Existe alguno más sencillo que nos pueda recomendar? Python. Python es, en palabras de programadores, yo no soy programador realmente, ¿no? Yo soy matemático que he programado, sí, y me he ido por gusto, o sea, por placer, no, porque si digo por gusto se puede entender mal, ¿no? Pero sí hay varios programadores que tienen años, que hay varios en Java o varias cositas, claro, depende de lo que quieras, pero todos coinciden en que Python es el más adecuado para eso, porque tiene sus librerías que te facilitan muchas cosas, ¿no? R también es bueno. ¿Cuál es la diferencia entre R y Python? Digamos que el R es más académico y el Python es más comercial, ¿no? Entonces, lo que yo te recomendaría, si quieres un lenguaje más tranquilo y sencillo, Python. Y una vez que te gusta Python, ya le vas a R, ¿no? Que es, como digo, si sabes los idiomas, si sabes los algoritmos, solo te sabes los códigos, las librerías y ya lo encajas perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con ello ya hemos culminado la sección de preguntas. Queremos agradecerle a usted por su tiempo, sobre todo por brindarnos su conocimiento esta noche, el día de hoy, con las y los participantes que se encuentran en este momento en la conferencia. Bien, como les comentábamos, hemos compartido un link con un enlace de una breve encuesta para que nos puedan ayudar a seguir mejorando. Entonces, es así que queremos informarles que se otorgará la constancia de participación a aquellos que hayan registrado su asistencia de forma correcta en la plataforma. Las constancias se enviarán a los correos electrónicos registrados en 25 días hábiles posteriores a la culminación de las capacitaciones. Hacemos énfasis en que las constancias son solo para aquellos que hayan asistido a las sesiones programadas. Asimismo, las y los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones en nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas sesiones gratuitas. Muchas gracias, señor Zamora. Muy buenas noches con todas y todos los presentes. Gracias. Gracias a usted, realmente muchas gracias por la invitación. Y solo respondiendo, Eduardo, que pregunta si es posible acceder a la base de datos, depende de cada institución. Lamentablemente aquí muchas instituciones no disponibilizan los datos, no es abierto. Con la nueva ley de plan de la estrategia de inteligencia artificial, se espera que haya datos abiertos, ¿no? Espero que te haya ayudado, Eduardo. Correcto, señor Zamora. Muchas gracias nuevamente y gracias a los y las participantes. Buenas noches nuevamente. Gracias a todos. Fuerte abrazo.